La esperanza es una característica numérica de las variables aleatorias. Es entonces un número que representa, en este caso, el valor promedio que toma la variable aleatoria. Aquí tenemos entonces la definición. Sea x una variable aleatoria discreta, con función de probabilidad f de x. F de x. Entonces, se define la esperanza de x la cual vamos a denotar por e de x. Entonces, esto denotará la esperanza de la variable aleatoria x y se va a definir en este caso discreto como la suma sobre todos los posibles valores x minúscula que la variable aleatoria puede tomar de x por f de x. Siempre y cuando esta suma sea absolutamente convergente. Esto quiere decir que la suma de los valores absolutos de x por f de x, esto tiene que ser finito. Esto es lo que significa que sea absolutamente convergente. Entonces, esta suma se lleva a cabo sobre todos los posibles valores x que la variable aleatoria x mayúscula puede tomar. Así, el número de sumandos puede ser finito o bien infinito numerable. En el caso continuo, la definición es similar. Si ahora x es una variable aleatoria continua, con función de densidad f de x, entonces se define la esperanza de x como la integral sobre todo r de x f de x de x. Siempre y cuando esta integral sea absolutamente convergente. Eso nuevamente quiere decir que la integral sobre todo r de el valor absoluto de x por f de x, esto es o tiene que ser finito. Esa es la condición entonces que se necesita para poder definir la esperanza de esta forma. Cuando no se cumplen estas condiciones de finitud, se dice que la variable aleatoria no tiene esperanza. Y efectivamente hay ejemplos en los que esto sucede. Por lo tanto, no todas las variables aleatorias tienen esperanza. Vamos a ver ahora algunos ejemplos elementales del cálculo de la esperanza. Entonces vamos a considerar que x es una variable aleatoria discreta con función de probabilidad dada por la siguiente tabla. Entonces, siguiendo la definición del lado izquierdo, tenemos que la esperanza de esta variable aleatoria discreta se calcula, vamos a recordar la definición, como suma sobre x de x por f de x. Y en este caso, esta suma
se desarrolla de la siguiente forma. Es el valor 0 por la probabilidad 1/4 más el valor 1 por la ponderación 1/2 más el valor 2 por la probabilidad 1/8 más el valor 3 por la probabilidad 1/8. Esto es igual a 1/2 más 2/8 más 3/8. Y al hacer las operaciones esto resulta ser 9/8. Este ejemplo simple muestra que la esperanza es un promedio ponderado y que su valor puede no ser alguno de los valores que toma la variable aleatoria. Veamos otro ejemplo. Consideremos ahora que x es una variable aleatoria continua con función de densidad dada por la siguiente expresión. F de x es igual a 2x si x se encuentra entre 0 y 1 y 0 en otro caso. Entonces se trata de una variable aleatoria continua que toma valores en el intervalo unitario 0, 1. Queremos calcular la esperanza de esta variable aleatoria continua. Entonces, por definición, tenemos que la esperanza de x es la integral, como dice en la parte izquierda del pizarrón, de x f de x de x. Esta integral, sobre todo r, se reduce a la integral de 0 a 1, puesto que allí la función de densidad es distinta de 0. Entonces queda aquí x por 2x de x. Esto es igual a la integral de 2x cuadrada, que es 2/3 de x cúbica, evaluada de 0 a 1, y esto da el número 2/3. Esta es entonces la esperanza de esta variable aleatoria continua x.